Buenas tardes, martes de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Cabe aclarar que el programa de hoy va diferido. Se está grabando el lunes a la noche por cuestiones de trabajo. Sí, exacto. Hay una semana que es presencial, otra home office, bueno, entonces que es la actividad en definitiva de lo que uno vive, y eso nos lleva a que una semana estemos en vivo y en otra diferido. Pero bueno, poniéndole la gana de siempre al programa. Muy bien. Pablo, mira, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, hoy se llama El golpe del 76 y la violencia en la Argentina y en América Latina. Vamos a contar de qué se trata el programa de hoy. La segunda ola llegará en unos días a Mar del Plata. Declaraciones del doctor Alejandro Ferro, no hay camas suficientes. En abril llegan las dosis de AstraZeneca, restricciones y petróleo por vacunas. Tu columna, Pablo, se llama la columna de Pablo Aceto. ¿Qué quiere hacer el gobierno con el biocombustible? Muy bien. Muy bien, ¿tenemos la columna de Cortés? Ahí vamos. Los apologistas del golpe genocida de 1976 hoy están a la defensiva en el terreno cultural y en el debate político. Pero eso no significa que hayan desaparecido, ni tampoco que toda la sociedad argentina esté consciente del significado de la dictadura, ni que una buena parte de ella no sea potencialmente vulnerable al discurso retrógrado que la hizo posible en su momento, y menos aún a otras formas más sutiles de continuidad de sus mismas políticas. Los gobiernos de Menem y de Macri, ambos electos, y en el primer caso hasta reelecto cuando ya había traicionado sus promesas electorales y mostrado su verdadera cara, son una muestra cabal de ello, para no mencionar la elección del genocida Bussi como gobernador de Tucumán en 1995. Por eso es importante que el desmonte de cada una de las mentiras con que la dictadura y sus continuaciones ideológicas lograron convencer alguna vez a muchos argentinos. Una de ellas es que, previo a la dictadura, grupos armados de izquierda y de la izquierda peronista habían sembrado la violencia en el país y que las Fuerzas Armadas y sus socios empresariales, eclesiásticos y civiles vinieron entonces a pacificar, restaurando el orden, superando militarmente a los violentos iniciales, para defender la democracia y restaurar la paz. En realidad, los grupos guerrilleros aparecen en Argentina con posterioridad al derrocamiento del gobierno constitucional legalmente electo del general Perón en 1955. Tras haber consumado ese golpe y a partir de allí, las Fuerzas Armadas y sus socios impidieron durante no menos de 18 años la expresión de la voluntad popular, proscribiendo a la fuerza política que hasta entonces se había revelado mayoritaria, reprimiendo y fusilando a quienes se rebelaban reclamando la restauración del gobierno que el pueblo había votado, o simplemente la posibilidad de poder expresarse en elecciones libres sin proscripciones. Las torturas y los fusilamientos, además de las primeras desapariciones, como la de Felipe Vallese en 1962 y la de Ángel Brandaza en 1972, fueron herramientas esenciales en la mochila de estos supuestos defensores de la democracia y la libertad. Las políticas económicas y sociales aplicadas en el periodo tenían, en su mayoría, un correlato claro con este estado represivo y en realidad eran la verdadera razón de ser del mismo. Antes del golpe de septiembre de 1955,
Los únicos grupos militarizados que se conformaron eran grupos antiperonistas de ideología y objetivos diametralmente opuestos a las guerrillas y otras formas de resistencia que aparecieron después del golpe. Frente a la dictadura que siguió el derrocamiento de Perón, en los años siguientes, los sectores populares resistieron principalmente a través de hechos de masas, pero también con algunos atentados con explosivos. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 demostró que un pueblo organizado y armado era capaz de derrotar a una dictadura y su ejército sostenidos por los Estados Unidos. Esto alentó experiencias de organización militar cada vez más perfeccionadas, comenzando con algunas muy rudimentarias, como las de Jorge Massetti con el Ejército Guerrillero del Pueblo en 1962, los Uturuncos en 1959 y la de Tacorralo en 1968. Tras el gobierno semidemocrático de India, surgido de unas elecciones proscriptivas, pero que tomó medidas progresivas y apuntó a una mayor democratización, todo lo que le costó su derrocamiento el 28 de junio de 1966, el núcleo principal de los verdaderos padres de la violencia política en Argentina, que es la alianza de las cúpulas militares con grandes empresarios y los Estados Unidos, dejaron caer definitivamente la máscara de alguna apariencia democrática e instalaron una dictadura abierta y con ánimos de perpetuarse a través de un año. Esto terminó en rebeliones populares, mayormente espontáneas, como el Cordobazo y otros casos, y mostró que existía un nivel de bronca social apto para el desarrollo del movimiento guerrillero. Es entonces recién que surgen y crecen rápidamente las organizaciones armadas revolucionarias de Argentina. El hombre fuerte del ejército, general Alejandro Lanusse, captó que por ese camino marchábamos hacia una verdadera guerra popular de resultado incierto y que necesitaba descomprimir con una válvula de escape electoral. Derrocan entonces primero a Onganía y luego a Livingstone y llaman a las elecciones del 11 de marzo de 1973. Elecciones en medio de leyes represivas como la anticomunista, con Perón proscripto, con presos políticos e introduciendo por primera vez el balotaje como nueva trampa recién estrenada para intentar derrotar al peronismo encarnado en la candidatura de Cámpora. A pesar de todo eso, la dictadura fue derrotada electoralmente. Las fuerzas oscuras que habían negado la democracia a los argentinos entre 1955 y 1973 no se resignaron. Pasaron a actuar a través de sectores burocráticos del sindicalismo y la ultraderecha del peronismo, que protagonizaron primero la masacre de Seiza, el 20 de junio, luego el golpe contra Cámpora, el 13 de julio, y más tarde, y en articulación con lo que sería luego el terrorismo de Estado de la dictadura, el grupo terrorista paramilitar AAA. Les jugó a favor la ambigüedad o dualidad de Perón, que ya desde su discurso ante la Bolsa de Comercio en 1945 había mostrado que, aunque impulsaba y de hecho realizó la mayor transformación social progresiva en la Argentina de los últimos 200 años, no estaba dispuesto a profundizarla al nivel que las nuevas circunstancias históricas ahora requerían, e incluso avalaría a los que querían frenarla. Su muerte, acelerada por su entorno ultraderechista, favoreció aún más el desarrollo del terrorismo de ese signo, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna y la adopción de políticas cada vez más antipopulares. Los movimientos guerrilleros que desde el 25 de mayo de 1973, Asunción de Cámpora, habían suspendido acciones violentas, fueron reanudándolas. Primero las no peronistas y luego también las peronistas. Entraron hacia una trampa que el enemigo les tendió a través de la provocación, olvidando lo que Che decía en las primeras páginas de su texto emblemático, La guerra de guerrillas. Donde un gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica. Esto otorgó a las Fuerzas Armadas y la derecha en general la excusa, hay que remarcarlo porque fue solo eso, una excusa, para arremeter con el máximo de violencia e ilegalidad, no solamente contra las organizaciones guerrilleras, sino también, y era esto lo que más les interesaba, contra una enorme masa de militantes que durante no menos de 2 décadas
habían ido sentando las bases de un cambio en serio en la Argentina. La derrota de un movimiento guerrillero, como se dio en la Argentina, es inevitable cuando las clases dominantes actúan con máxima violencia. En El Salvador, la guerra entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército produjo unas 75.000 muertes, 9.000 desapariciones y medio millón de desplazados, para una población 6 veces menor que la de Argentina en la época en que nos referimos. O sea, un costo humano varias veces superior al de la represión en nuestro país. ¿Fue derrotado el FMLN? No. Terminó firmando un acuerdo de paz en 1992, transformándose en partido político y fue durante 17 años la segunda fuerza política de su país, para llegar al gobierno luego por otros 10. Después fue derrotado por un populista de derecha emergido de sus propias filas, y en la elección de este año cayó a menos del 7%. La probable causa principal es no haber sido capaz de resolver el problema de la seguridad ciudadana en un país asolado por las terribles maras o pandillas, en buena medida importadas de los Estados Unidos. Lo que no pudo la ultraferoz represión de las dictaduras, lo hizo su falta de competencia para enfrentar este problema muy contemporáneo. En resumen, la violencia política en la Argentina no la comenzaron las organizaciones guerrilleras, sino el complejo militar eclesiástico empresarial que impidió todo lo que pudo la democracia en el país. Por otro lado, la izquierda, aunque no sea causante de la violencia, debe prestar especial atención a cómo resolverla. De lo contrario, el camino de la derecha está pavimentado. La segunda ola llegará en solo algunos días a Mar del Plata. ¿Esto quién lo dice? Gastón Vargas, el doctor Gastón Vargas, responsable de Zona Sanitaria Octava. Algunos municipios ya toman recaudos y comenzaron con restricciones de circulación y otras definiciones en favor de prevenir ante la inminente llegada de la segunda ola de coronavirus en nuestro territorio. Desde provincia ya ven con preocupación algunos números en diversos municipios. Consultado Gastón Vargas, dice que la segunda ola ya llegó, que todavía no nos toque concretamente en General Pueyrredón y en el resto de la zona, es solo una cuestión de días. Entendemos que esto en días va a suceder. La mayor circulación no favorece en nada. Hay más gente en las calles, producto de las clases, actividades que crecen en su nivel, todo hace a una mayor cantidad de gente circulando. Con esto circula más el virus y esto es preocupante. Entre mañana y pasado tendremos reuniones con los municipios de la región para abordar criterios preventivos y repasar el estado de cada distrito respecto al virus, dijo Gastón Vargas, director de Zona Sanitaria Octava. No tenemos un dispositivo para enfrentar otro golpe pandémico, esto lo dice Alejandro Ferro. El doctor Ferro, la circulación del virus, la vacunación lenta y la falta de prevención convierten a Mar del Plata en un foco sensible para el COVID-19. El exsecretario de Salud, Alejandro Ferro, dijo que en Mar del Plata hacen falta test de estudios epidemiológicos para realizar a personas asintomáticas que hoy asisten a diversas instituciones educativas. La segunda ola se va a ver favorecida por esta situación y llamó a la población a seguir manteniendo los cuidados de distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado de manos. Y atención, dice que estas medidas deben aplicarse también a las personas que ya se vacunaron.
porque también pueden ser transmisoras del virus. Me preocupa mucho la situación en Mar del Plata. Se han agregado algunas situaciones, como por ejemplo el cambio de las temperaturas y el tiempo, y muchas de las actividades que se desarrollaban afuera ahora comienzan a desarrollarse adentro. Y la otra cuestión, dice Ferro, es la lentitud con la que están llegando las vacunas, como también la falta de vacunación a personas mayores de 60 años. También habló el doctor Ferro de la situación en Brasil. Dijo, Brasil tiene un futuro negro por haber hecho casi todo mal. Sobre Bolsonaro afirmó que ninguneó y minimizó la pandemia. También lo hizo el presidente Trump, por eso perdió las elecciones, dijo el doctor Alejandro Ferro. Que con Alejandro Ferro es también un hombre político. Sí. De hecho, siempre hemos estado en espacios distintos, pero la verdad que por lo menos de lo que uno ve a nivel nacional, provincial, es lo más lúcido que he escuchado. Sí, es muy claro es muy todo, claro, todo muy lo que lúcido. dice. Sí. Y él habla desde el punto de vista que es, para mí, el que corresponde. Este es un evento biológico, no es una circunstancia política. Y es el único que está hablando desde ese lado y dando alternativas y posibilidades de ese lado. Nadie le da bola, por supuesto. Hay, que es un libro de la adolescencia, ¿no? Que es el origen de las especies, de Charles Darwin, que por curiosidad en la adolescencia hemos leído todo, y la verdad que es tan claro lo que decía don Charles allá en mediados del siglo XIX, mediados, fines del siglo XIX, cómo es, cómo todas las especies o toda la naturaleza, los virus también parte de la naturaleza, tienen, primero, todos luchan por vivir y todos se adaptan a las circunstancias. Los virus también. Y es parte de la vida. No será tan vivo como nosotros, pero la verdad que nos está ganando. ¿Y cómo son las etapas evolutivas? Digo, cómo evolucionan todas las especies y cómo evoluciona. Y la verdad es que si uno lee el origen de las especies y las observaciones de Charles Darwin en relación de cómo evoluciona una especie, y está viendo lo que se está pasando ahora con el coronavirus. El coronavirus lo estamos alimentando la raza humana. ¿Cómo lo alimentamos? Generando las condiciones de contagio. Al generar las condiciones de contagio, por una cuestión estadística, se le ofrece la oportunidad de evolucionar, y cada vez va a evolucionar, y cada ola va a venir un coronavirus más fuerte. Claro. Cada ola va a venir, quizás en una ola, en esta próxima ola, ya se sabe que viene un coronavirus más fortalecido, más agresivo. Incluso, Pablo, mira, yo escuchaba hoy que el virus de Manaos ataca también a la gente joven. A la gente joven sin problemas de salud preexistentes. Exactamente. Quizás esa sería la segunda ola. Quizás la tercera ola venga con una adaptación inocua y quizás la tercera ola sea aún más agresiva. Ya de hecho esta segunda ola es 70 veces más agresiva. La cuestión es, y el interrogante es, el que pone el mismo Charles Darwin, cuáles son los más aptos para la supervivencia. Yo creo que y viendo ya el comportamiento, no solamente de la Argentina, sino en todo el lado del mundo, y esto hay que hablarlo descarnadamente, veremos quiénes son merecedores de seguir existiendo o no.
y acá el juicio le está haciendo el coronavirus. Ojalá la gente empiece a ver esto. Yo entiendo las cuestiones económicas, yo entiendo, lo que yo no entiendo es cómo gente se fue a veranear a Brasil. Yo francamente no lo entiendo. No entiendo cómo se permitió. Es como ir de turismo a la Franja de Gaza. Y te caen las bombas cerca, y sí, porque te van a caer las bombas cerca, porque no, en los países más afectados, vos no solamente tenés el problema de contagio, sino de la convulsión social. Yo me imagino la mirada de los chorros brasileños que están todos hambriados porque estas pestes traen pobreza, traen todo eso, mirando a ver cuál era su futura víctima. Creo, evidentemente tenemos una gran parte de la población que vive en un termo. Sí, es cierto eso. Yo no entiendo cómo pueden irse, primero, salir del país. En un momento agarró un montón de argentinos afuera, sí, como otros turistas de todo el mundo, hicieron los vuelos de repatriación, pero un año después, decidirse irse del país, yo la verdad, para mí esto es inverosímil. No tienen perdón, y encima se los dejó entrar, ahora quedaron un grupo afuera, qué sé yo, qué se las arreglen, qué sé yo, no sé, no lo entiendo. No sé cómo se permitió eso. Porque Brasil no viene con problema hace una semana. Brasil viene con problema desde el principio. Ahora se ha agudizado, pero viene con problema desde el principio. ¿A dónde se fueron a hacer turismo? A Brasil. Digo, esto francamente no hay por dónde razonarlo. Creo que Alejandro Ferro es una de las personas que hay que escuchar para aquellos que quieran seguir. Hay otros que no van a seguir. No, y esto es... hay gente que lo dicen varios profesionales de la salud, ¿no? Como que no quiere escuchar y no está asumiendo la problemática que tenemos, bueno, ¿no? La podrán asumir o no. La realidad material es esta. Y es invariable. Creo que hay mucha gente, porque este es un porcentaje chico de la sociedad, pero es un 30%, ante una pandemia que como mucho menos le sirve para seguirse expandiendo. Creo que lo que por lo menos tienen ganas de seguir de este lado, creo que Alejandro Ferro es una persona para escuchar. Y lamentablemente el comportamiento, esa ineptitud para darse cuenta del evento que estamos viviendo, y yo no sé si van a tener la capacidad de sobrevivir. Y esto hay que hablarlo con claridad. Este es un evento biológico. Acá no tiene nada que ver ni la derecha clerical de Bolsonaro, ni la izquierda de Cuba. Esto es un evento biológico. Y como evento biológico debe ser tratado porque así nos va a tratar independientemente de nuestras subjetividades. Acá la subjetividad no sirve, acá hay una realidad material. Si hay señores que quieren ser señora, y le decidimos señora, yo no tengo ningún problema. Ahora, a esto uno lo puede engrupir, esta es la realidad material. Acá no hay ni discursos, ni dialéctica que te enfrente a esto. Acá o te adaptás a las circunstancias o quedás en el camino. Esta es la historia de la naturaleza. No hay cantidad suficiente de camas para hacerle frente a la segunda ola. Así lo dijo la titular del gremio de los trabajadores de la sanidad, Laura Del Pir. Y también manifestó preocupación porque hay personas que perdieron el horizonte de cuidarse por uno mismo y por los que están alrededor.
Lo que pasa es que, claro, no hay lenguas de fuego consumiendo a la gente donde uno pueda ver. Hay un 30% de la gente en Brasil que está muriendo en su casa. Claro, no es lo mismo que morirse en la calle por una guerra, eso no se ve, ese horror. Pero el horror está detrás de las puertas. Hay un 30% de gente que está muriendo en sus casas porque no tienen atención médica. Más los que tienen las enfermedades, llamémosle convencionales, que por estar saturado el servicio de salud, también se están muriendo porque también están quedando afuera. Porque no tienen atención. Esto es una pandemia. La peste negra de principios de siglos de la humanidad, la gente no murió básicamente por la peste negra, sí, murió por las hambrunas, porque los productores se iban a otro lado para salir corriendo de las enfermedades, entonces no había producción. Mucha gente no murió de la peste negra, sí, mucha gente murió en consecuencia del pánico, de la falta de producción, del desequilibrio económico que produjo la peste, igual que toda peste. Bueno, ya se habla de una segunda ola en el país, la preocupación en el sector de la sanidad crece, pero parece que no así en la sociedad, así lo dijo la titular del gremio de los trabajadores de la sanidad, Laura del Pir. Uno se puede contagiar entre 2 y 3 veces y cada vez con más problemáticas. En relación a la segunda ola que se pronuncia en nuestro país, Laura del Pir advirtió que si bien ahora las instituciones están más organizadas, no hay cantidad suficiente de camas. También hay personas que perdieron de vista el horizonte de cuidarse por sí mismas y por los demás. Esto es lo que más nos preocupa. No hay que bajar la guardia porque por más que se esté vacunado, se puede adquirir el virus igual, con menos virulencia. O sea, no te va a matar, pero sí contagia al resto. Bueno, no te va a matar hasta por ahí nomás. Porque... Estamos hablando ya vacunado, ¿no? No, estoy hablando también vacunado, porque si vos tenés enfermedades preexistentes... Bueno, sí. Viste, vos tenés EPOC y, sí. Ya, la verdad que no te mata el coronavirus, te mata mucho menos. Claro. Sí. Te mata una corriente de aire, entonces me parece que es cierto esa falta de conciencia y eso explica o afirma mi posición sobre esto. Hay gente que está apta para la supervivencia y hay gente que no. Y esto lamentablemente es así, son reglas naturales. Muy bien, Pablo, vamos a ir ahora a tu columna. ¿Qué quiere hacer el gobierno con el biocombustible? Como toda la política energética que tenemos desde... Uno empieza en los 90, ¿no? Pero tendríamos que remontarnos hasta las políticas de concesiones de Frondizi. La Argentina comienza su industria energética a través del petróleo, a través del YPF, después con la fundación de Gas del Estado, para generar una política de autonomía energética. Es claro que la Argentina no es exportadora por más que se esté exportando, porque no tiene reservas como tiene Arabia Saudita, Venezuela. Siempre el foco estuvo en lo que es la autonomía, porque no da para más. El distinto sería Arabia Saudita. Arabia Saudita depende básicamente de la exportación de hidrocarburos, como Venezuela, como... Bueno, México es un tanto más compleja, aparte de la exportación tiene también otras industrias.
pero la Argentina tiene como para una política de autoabastecimiento, que es algo que buscan todos los países. A partir, y el último que tiene, y justo lo nombra Alberto, el último que tuvo claro esto, más allá de los vicios de origen de su gobierno, fue Arturo Illia, que fue que anuló los contratos petroleros que había hecho Frondizi. Le costó el gobierno, vino una niña, se lo llevó puesto y devolvió a la extranjería las concesiones que había dado en su momento Frondizi. Y el último cambio profundo fue con Carlos Menem, que directamente ya privatizó todo, no dejó nada. En 2005-2006, Néstor Kirchner, que ya había entregado Cerro Dragón en su momento, que sobre la matriz energética no ha modificado nada, solamente en este aspecto dio un gran impulso a lo que se conoce como los biocombustibles. Biocombustible ya lo explicamos, las razones por las que no creemos que sea el camino a seguir. El camino a seguir no es el de las plantas quemables, por más que estén consagrados en Kioto en el 2005, no todo lo que viene de Kioto o de los acuerdos de París necesariamente tienen que ser verdad. Yo prefiero apoyarme en otras instituciones un poco más fiables, como por ejemplo las matemáticas. No voy a entrar otra vez en un análisis de lo que son los biocombustibles, porque ya lo hicimos en el programa pasado, no nos vamos a reiterar. El que lo quiera ver está en YouTube, en la página, en el canal de Prohibido Olvidar. Pero sí, nos vamos a empezar a referir, porque esa era la promesa. La semana pasada analizamos los biocombustibles. Hemos planteado de que no son un camino ecológico, y mucho menos. El camino ecológico son los generadores térmicos, las hidroeléctricas, los heliogeneradores, los aerogeneradores. No, para nada es el camino de las plantas quemables, ni tampoco hace eficiente el uso del suelo, con un sistema, una matriz que depende de las estaciones, por ejemplo, y de condiciones óptimas y de grandes extensiones que desplazarían lo que son las áreas de producción comestible. Pero eso lo discutimos la semana pasada, el que lo quiera ver, recordar, ahí van a encontrar los fundamentos, si están de acuerdo o no. En esto también, en este decreto que ahora vence en mayo de este año, se estableció durante el gobierno de Néstor Kirchner un corte. ¿Qué es este corte? Y significaba un 12, 10 y 8% respectivamente de los combustibles con biocombustibles líquidos, bioetanol y otros productos sobre lo que son las naftas y el gasoil. Como todas las políticas energéticas de Argentina, es algo que va a la deriva, que cambia, que va, que viene, y que nunca le pega el clavo. Seguimos en el planteo, y en esto me hago cargo de que el camino de las plantas quemables no es el camino ni sustentable, ni ecológico, ni preservacionista. Es incluso hasta peor que la petrolera.
también tienen todo el año 2019 y 2020 donde estamos criticando la industria petrolera, si lo quieren ver. Porque acá pareciera que el tema es A contra B y a veces B es peor que A. No necesariamente el que está B, que está contra A, es la solución de A. A veces las soluciones son peores que los problemas iniciales. No porque la industria del biocombustible esté en contra de la industria petrolera, hace buena la industria del biocombustible. ¿Se entiende? Es bueno o es malo a partir del análisis de los métodos de producción y del sistema de producción. Entonces ahí tenemos en claro, como lo establecimos en el programa pasado, que el bioetanol, por ejemplo, no es realmente el camino a recorrer. Y en esto también vamos a la deriva. De la misma forma que le queríamos vender a Brasil gas que no teníamos, después nos ofendemos cuando nos dicen que somos una carga. Porque también están estas cosas, ¿no? También vamos pegando volantazos con estas cuestiones. Desde 2005 hasta ahora se ha fomentado, en vez de fomentarse la generación de energía con recursos no renovables, se fomentó fuertemente la producción energética a través de la agricultura, de la sobreexplotación de la tierra, de plantas quemables que en definitiva poco aportan en lo que es el aporte de monóxido de carbono. Pero esto se ha fomentado generando industrias importantes en detrimento de aquellas que sí, siendo renovables, no hubieran aportado menos conflicto y más soluciones, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Este corte que se estableció y que se apoyó todo lo que es la producción argentina, hoy justamente el hijo de Néstor Kirchner presenta un proyecto que no sé de él, lo firma él, para mí, para el caso de lo mismo, que pega un giro para otro lado. Un giro que no es tan giro. Se dijo, y uno puede deducir y decir, bueno, en cierta forma yo estaría a favor de lo que dice Máximo Kirchner, porque en definitiva reducir el corte, porque tengamos en claro, la única forma que se puede comercializar es estos biocombustibles es a través del sistema de las petroleras, porque no tienen cómo vender su biocombustible, lo tienen que vender a las petroleras sí o sí. Y hay una lucha entre los dos sistemas, entre el petrolero, primero el petrolero que no quiere asumir los costos del corte, porque 3% del costo, por ejemplo, de los aumentos de los combustibles tiene que ver con los biocombustibles. Sí. Y ese es un 3% que quisieran tener ellos. Y por otro lado están los sectores agropecuarios, de la zona núcleo, de los productores de azúcar de Tucumán, que también quieren tener un pedacito del negocio energético. Ahora, no es que están dando respuestas ecológicas o soluciones energéticas al país, no, están peleando ellos su negocio. Por el negocio, sí. Están peleando su negocio. ¿Sí? Más allá que Kioto diga y que de hecho también se está haciendo en Europa el corte que es del 5%, que una manera de erradicar los daños del ambiente de los combustibles fósiles es con los biocombustibles. La verdad es que es una mentira tan grande como la que nos quieren vender, que el fracking no genera daño ambiental. De la misma forma que se miente, porque pueden ver millones de videos, incluso hasta de YPF, justificando el fracking y diciendo que es algo seguro,
También las mineras a cielo abierto dicen que es algo bárbaro, hasta hace bien a los pulmones, purifican el aire con el ácido sulfúrico que le tiran a la tierra, contaminan el agua. Todos son ecológicos acá, desde el fracking hasta el biocombustible, y la verdad que es todo mentira. Justamente los planteos desde el punto de vista ecológico tienen que ir sobre lo que son las energías renovables, que es lo que da la fuerza de los fluidos, sea el viento, sea el agua, o la producción térmica, la quema de plantas, el mal uso, el uso ineficiente del campo, de las zonas productivas, generan más problemas que soluciones. Y en esta derivar, hoy nos encontramos con que el hijo de Kirchner iría por el lado contrario del padre, porque está planteando un corte del 5%, eso fue lo que se informó, y que estaría abocado a proteger las pymes. Muy bien. Esto es lo que dice la información. Ahora, si uno va al proyecto, uno ve otra cosa. La verdad que la iniciativa mantiene un corte del 12% del bioetanol. ¿Cuál es el punto de producción del bioetanol? La caña de azúcar. Es decir, se baja a un 5%, menos el bioetanol. Esto, por supuesto, a Schiaretti lo pone de la nuca, porque la otra forma de bioetanol que se produce es a través del maíz. Sí. Ese cae a un 5%, pero favorece a Tucumán con un 12%. ¿Quién es el principal productor argentino de caña de azúcar? Los Blaquier. Los Blaquier, es decir, Máximo Kirchner favorece a los Blaquier, que en lo que es la producción de bioetanol no es la más importante. Produce nada más que el 8% de lo que produce el mercado. El 8%, el 10%, está por ahí. Pero sí es el principal productor de azúcar. Es decir, está en 2 mostradores por lo menos. Los otros que representan, sí, pero no son los productores, sino son las refinerías, son por ejemplo Bojanic, que es muy conocido en Bahía Blanca, un importante CEO que lidera la empresa familiar de 250 millones en venta de intereses de múltiples negocios, la mayoría relacionado con la molienda, el agro y la bioenergía. Lógicamente, teniendo una ley donde te obligan a comprar a alguien el 5% de tu producción, vos tenés la vaca atada. El otro es Essential Energy Holding, que con el holding de producción de biodiesel, Bardovio, Bionovoya, Glicoparma, Sociedad Anónima, entre ellos y Bojanic representan el 40% de la producción de bioetanol. ¿Son ellos pymes? No, no son pymes. ¿Por qué? Porque la ley que está impulsando Máximo Kirchner, donde exigiría una ley antimonopólica, pero no se aplica con retroactividad, así que los intereses de lo que representa el 50% de la industria del bioetanol
están resguardados. Es decir, no, les cerró el negocio para ellos. Es decir, ¿a quién está favoreciendo esto? Y está favoreciendo a los Blaquier, está favoreciendo a este holding de Bahía Blanca y a esta multinacional Essential Energy Holding, que está, acá tengo el listado Pero, de las Pablo, empresas: Rosario, Bioenergy, Bionogoyá, Establecimiento Albardón y Héctor Bolsán y compañía, y el grupo de Boyanic de Bahía Blanca está Bio Bahía, Biovin, Bio Ramallo, Bioval, Bioval Energy, Bio Corva y Refinar Bio. Estos ya quedaron consagrados como los dueños del mercado, por claro, ley. pero ¿y dónde están las pymes? No sé, las pymes serán las que puedan competirle a estos, que tienen el 50% del mercado de la producción. Y cerrado el negocio, que el 12% de su producción ya está vendida. Es decir, vos imaginate que vos tenés un negocio donde vos ya sabés que por ley te tienen que comprar. Vos ahí tenés el negocio cerrado, no tenés, Claro. no tenés competencia, no tenés nada. ¿Qué más podés pedir? Entonces, primero, ahí está la protesta de Schiaretti, que está pidiendo la prórroga de la actual ley, y hace también menciona lo que son los protocolos de Kioto y Acuerdo de París, que realmente, incluso también en Europa se está discutiendo sobre si los biocombustibles ayudan o no a la preservación del medio ambiente. Claramente no es así. Pero lógicamente en Europa también hay negociados, no hacen a pensar que esto ocurre acá nomás. El biocombustible no es el camino para una energía sustentable, que defienda el medio ambiente y que dé soluciones por afuera de lo que es la producción petrolera. Pero bueno, hay muchos que están buscando ese camino. Schiaretti sí se ve perjudicado porque la producción de su zona y lo que sería la zona núcleo, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que son los productores de maíz, básicamente, esos sí se venían afectados en contra, porque ya su producción ya participa en un 5% de lo que es el corte en los combustibles fósiles, mientras que lo Blaquier, lo Bojavich y lo de Essential Energy, eso ya se llevan el 40% y se lo llevan por ley, y cada vez que aumentan los biocombustibles lo decide a través del presidente de la República. Esto tampoco entra en puja de mercado porque no se comercializa en ningún mercado. Uno puede aceptar, y yo siempre lo comparo con China, ¿no? China es el país que más contribuye a los gases de efecto invernadero. Eso es verdad. Pero también es cierto que es el país que más está invirtiendo en energías renovables. Es decir, ellos son conscientes que están contaminando, pero tienen otro camino, van para otro lado. Yo la verdad acá no sé dónde vamos, porque por un lado estamos llamando al biocombustible, dándole un título de ecológico, un título que no le corresponde. Le queremos vender a Brasil un gas que no tenemos. Le queremos comprar a Chile el gas que le vendimos, pero a manera de préstamo. Y con aquel que es productor de gas, que es vecino nuestro, no hacemos no construimos los gasoductos necesarios para ampliar la importación de ese gas acá.
pero sí hicimos una obra de ampliación de gasoducto para llevar a Brasil un gas que no tenemos. Esta es la política energética argentina, que va de un lado al otro. Hicimos un gasoducto para transportar a Brasil un gas que no tenemos. ¿Se entiende eso? Es increíble, porque se hizo un gasoducto desde Vaca Muerta hasta el norte, hasta el sur de Brasil, porque le íbamos a vender gas, pero resulta que no tenemos el gas, tenemos el gasoducto. Digan que es un horario temprano, si no uno podría decir, pero lo tendría que decir en un horario de protección menor, ¿qué cosa podemos hacer con ese caño? Con ese gasoducto. Hicimos un gasoducto para vender un gas que no teníamos. Y el gasoducto que era el que nos podía resolver el problema, que para importar el gas de Bolivia, que es el que más barato nos vende, ese no está hecho. Estas son las políticas energéticas, y esto también explica por qué uno ve en la televisión todas las petroleras, se ve, incluso ahora también en la lucha energética también han aparecido los grandes productores de granos, azúcar y oleaginosas, todo haciendo propaganda en la televisión para que nadie hable de ellos. ¿Desde cuándo una empresa productora de gas te hace propaganda en televisión por un gas que no puede vender porque no lo está produciendo? Sin embargo, no quieren que hablen de ello, porque todos están viviendo de la teta del Estado. Estos son los grandes planeros, los que se aseguran el negocio de vender un producto con un título de ecológico que no lo es, para una industria petrolera que exporta nuestra producción y que encima hay que ponerle dólares encima para construir gasoductos para venderle a un país un gas que no tenemos y que cuando lo tenemos que importar no hacemos la obra que tenemos que hacer. Este es el problema de estas políticas. Y hoy tenemos al hijo del expresidente haciendo una ley, armando el negocio para otro lado. En su momento el padre lo armó para un lado, ahora vino y lo armó para el otro. Ahora, ¿hacia dónde vamos en materia energética? No vamos absolutamente hacia ningún lado. Todos los días aparece un negocio nuevo, algo nuevo para repartir, y acá nos quedamos. Y lo que llama más la atención es la postura de la oposición. La oposición, con su silencio, están todos discutiendo el empujón que le pegaron ¿cómo se llama el diputado? Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, sí. Están discutiendo el empujón a Fernando Iglesias, cuando estas cosas no se están discutiendo. Porque están también... son parte de la joda. Son parte del negocio. Son parte de la joda. Porque a mí no me puede decir que puede quedar impune fabricar un gasoducto para transportar un gas que no tenemos, para venderle al país de al lado un gas que no tenemos. Y eso Fernando Iglesias no lo habla del empujón que le pegaron. Entonces, es bueno, y es un poco el leitmotiv de nuestro programa, hablar de estas cosas, que en definitiva no están en la discusión, porque es inverosímil, y yo no caigo, y lo repito porque no caigo en mi sorpresa, hacer un gasoducto para llevar a Brasil un gas que no tenemos, es francamente un disparate, digo, lo que debe haber salido eso, ¿no? Bueno. Carla Bisotti, según el cronograma, en abril se comenzarían a recibir las dosis de AstraZeneca. Yo veo que siguen haciendo declaraciones, yo no haría más declaraciones. Sí, porque de enero pasamos a febrero, de febrero pasamos a marzo. Yo me acuerdo que nos iban a empezar a vacunar en agosto, cuando todavía las vacunas no estaban hechas. Después nos empezaban en diciembre, ahora estamos en abril. La ministra de Salud dijo que desde AstraZeneca difundieron un cronograma según el cual durante el mes de abril
se comenzarían a recibir las dosis de la vacuna de ese laboratorio que se fabrica entre Argentina y México. Esto lo hablamos el sábado en 3 para el desayuno. En Argentina se prepara el principio activo en un laboratorio que se llama MabScience, que es propiedad de Sigman. Y se envía a México, en México se hace el envasado y después vuelve a la Argentina, pero el tema es que no estaría volviendo la vacuna. No estaría volviendo porque esto también lo dijimos la semana pasada. Sí. Es tanta la producción que hay que generar, porque esto es para el mundo, que no tienen vidrio. No, claro, dijimos también de los problemas de envase. Pero lo básico que es el vidrio no está apareciendo. A ver, esto también hay que hablar claro, esto no es embotellar en Tetavic el vino toro. Esto ya, la división, el tratamiento, hay filtros, hay un montón de cosas, porque el AstraZeneca es el que va con hiperfrío. Digamos, no es tan fácil. Yo veo que hay algunos que dicen, no, esto lo hacemos acá. Nosotros hablamos de esto. Lástima que cerraron un giol, si no van y lo ponen la botella con el corcho. Dijimos que había 2 laboratorios, uno en Córdoba y el otro, si no me equivoco, en La Plata, que según algunos profesionales de la salud estarían en condiciones de hacer el trabajo que se hace en México, con lo cual todo el circuito de la producción quedaría en Argentina. No creo que en los volúmenes, porque nunca fuimos, a ver, siempre dijimos, acá no estamos fabricando nada. No. Por ahí algún volumen pueden llegar a tener, pero hay que ver. Sería bueno empezar. Si me dijeran, por ejemplo, que la vacuna rusa o la china se puede envasar en la Argentina, y la Argentina tiene tecnología para esto, pero no con la de AstraZeneca. Recordemos que AstraZeneca va a menos 70 grados, hasta como su estado natural de conservación, y para el descongelamiento hay que aplicarlo en algo de 5 horas. Entonces no sé si acá tenemos esa tecnología. Distinto es la vacuna rusa y la vacuna china, que tienen otras características. Se viene observando un aumento sostenido en el número de casos, dijo la ministra de Salud, que no tiene la misma velocidad que en diciembre, pero que requieren fortalecer los cuidados para poder darle tiempo a la vacunación. Desde AstraZeneca difundieron un cronograma según el cual durante el mes de abril se comenzarían a recibir las dosis de la vacuna que fabrica ese laboratorio entre Argentina y México. Y agregó la ministra: nosotros no producimos dosis, sino que producimos el antígeno. Ese antígeno requiere un proceso de terminación muy complejo que no se puede hacer acá. Si no se hubiera hecho. Esto es como más o menos lo de la fábrica de autos. Nosotros acá fabricamos, por ejemplo, tenemos la Mercedes, que fabrica la caja de cambio, no fabrica el auto. No fabrica el bloque, no fabrica la carrocería, fabrica la caja de cambio. Y esto es lo mismo. El antígeno es un componente, pero no es la vacuna. Muy bien. México está en condiciones de hacerlo y por eso AstraZeneca generó este convenio entre Argentina y México para la producción, agregó Carla Bisotti. Muy bien. ¿Qué por lo común? A ver, la vacuna, fíjate que hay conflictos de frontera y todo eso, pero gran parte de la vacuna rusa también se fabrica en la India. Sí, se fabrica, sí. Y China también. El tema es
es tanto el volumen de producción, porque es para toda la humanidad. Entonces, los argentinos, ¿qué pueden hacer? El principio activo, bueno, el otro que puede hacer, el envase, el otro que hace, y entre todos fabrican la vacuna, porque no hay una fábrica que pueda... que haga todo el proceso. Que haga, y en ese volumen, en los volúmenes requeridos. Entonces vos te encontrás con que la vacuna de Inglaterra, una parte se hace en Holanda, porque se van transfiriendo, se van dividiendo el trabajo para poder acudir con la demanda. Digo, las cosas, yo veo que hay mucha gente que la ve sencilla la cosa, y la verdad que a veces no es tan sencilla. Bueno, sobre la decisión del gobierno de aplicar una primera dosis y diferir 3 meses la segunda para alcanzar una mayor cantidad de personas con las vacunas disponibles, insistió que no quiere decir que la segunda dosis no se vaya a dar, y dijo la ministra que una medida similar se adoptó en países como Reino Unido y Canadá. Se busca disminuir la mortalidad y seguir trabajando para recibir más vacunas, y que este periodo entre la primera y la segunda dosis se acorte lo más posible. Es decir, se hace lo que se puede. Esto, el problema del gobierno es que ha hablado mucho, muchísimo ha hablado, y mucho al cohete, pero si vamos al caso, acertó con el tema de la vacuna rusa, más allá de que un sector de la oposición no tuvo nada que hacer que decir que era Putin que quería envenenar, no Sí. sé qué, ¿viste? Porque esto también, yo no he visto, más allá del conflicto que se dio por el tema del Mercosur, por ejemplo, las declaraciones de la calle Pou, yo no he visto al Frente Amplio salirle al cruce, ni tampoco he visto al Frente Amplio, que es ideológicamente está en las antípodas de la calle Pou, salir a criticar la política sanitaria. Digo, también qué prolijidad, ¿no?, la de toda esa gente. Y sin embargo acá el gobierno tiene dando anuncios que no los puede cumplir, porque no depende de nosotros la vacuna. Nosotros apenas hacemos una parte de un antígeno en algún punto donde se junta con la producción del otro y no se está terminando porque justo el que tiene que hacer los tubitos de vidrio no lo está haciendo en la cantidad necesaria. Entonces, no es que Viciotti no tenga ganas de vacunarnos a todos, es que tampoco depende de ella. Lo que sí depende de ella es la prudencia para hablar, no pueden estar prometiendo lo que no, ellos no pueden cumplir. Bueno, estamos terminando, Pablo, pero antes vamos a decir que Maduro ofrece petróleo venezolano a cambio de vacunas. ¿Y a quién se lo ofrece? Estamos listos y preparados, petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie, dijo el presidente de Venezuela. El país enfrenta sanciones impuestas por Estados Unidos y tiene dificultades para acceder a las vacunas. Nicolás Maduro ofreció entregar petróleo, no dice a quién, a cambio de vacunas contra el coronavirus, en medio de una ola de pandemia, una nueva ola de la pandemia en el país, y sanciones financieras desde Estados Unidos que quieren, obviamente, la caída de Maduro. Yo no estoy de acuerdo con el régimen de Maduro. Sí. No estoy de acuerdo. Eso es claro. Ahora, mantener sanciones económicas, bloqueos en medio de una pandemia a un país, Estados Unidos se transforma en tan criminal como lo puede ser Maduro. Claro. Porque la verdad es un comportamiento criminal. Más allá de que a uno no le guste Maduro, acá Maduro no tiene nada que ver. Seguramente va a ser el menos afectado por la pandemia. Pero la verdad que la actitud norteamericana de mantener un bloqueo, después de que termine esto, seguiste peleando, pero ellos también son en gran parte de
culpables de lo que está pasando en Venezuela. Porque vos no podés tener blanqueo. Esto me hace acordar, porque también una situación parecida la sufrió España. Y yo no es que esté a favor de Franco, ni mucho menos, pero siempre se recuerdan los dos barcos que mandó Perón, uno de señuelo para que lo hundieran y el otro que iba cargado con medicamentos. Eso le llevó a Perón a tener su nombre en una calle madrileña. Y siempre España ha recordado eso. Porque a vos te puede gustar Franco o no, te puede gustar Maduro o no, pero a vos a la población no le puedes hacer un bloqueo de medicamentos en medio de lo que fue en España luego de la posguerra, de la guerra civil, o en la crisis económica que está viviendo Venezuela. Es tan criminal el que produce bloqueo como aquel que se quiere desterrar. Venezuela enfrenta sanciones impuestas por Washington contra el país y la estatal petrolera PDVSA con el objetivo de desplazar a Maduro. Bueno, dejamos acá, Pablo, y nosotros nos despedimos con música, como siempre, hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar. Sí, no sabemos si diferido o en vivo, pero acá estaremos. Hasta el martes.